Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde la fe realmente se pone a prueba. Imagina estar en medio de una tormenta, sin saber cómo salir, y aún así sentir paz porque sabes que no estás solo. Esa es la confianza que viene de creer que Dios tiene el control. En la Biblia, Job perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Aunque no entendía el porqué de su dolor, él sabía que había un propósito más grande detrás de todo. Esa misma confianza es la que transforma la desesperación en esperanza. A veces parece imposible confiar cuando todo se desmorona, pero ¿y si las dificultades fueran una oportunidad para acercarte más a Dios? La fe no se trata de entender todo, sino de confiar incluso cuando nada tiene sentido. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es en esos momentos de incertidumbre cuando la fe cobra vida. Y lo curioso es que cuanto más confías, más paz encuentras, aún en medio del caos. Un ejemplo práctico de esto es la oración constante, no una oración mecánica, sino una conversación sincera con Dios. Puedes empezar simplemente agradeciendo por el día, incluso si fue difícil, y pedirle fuerzas para el siguiente. Al hacerlo, estás demostrando confianza en su plan. También ayuda a leer historias de fe en la Biblia, como la de Daniel en el foso de los leones. Él confió sin dudar, y Dios lo protegió. Esa misma protección está disponible para quienes confían, incluso cuando no ven una salida. Sin embargo, la confianza en Dios no significa que los problemas desaparecerán mágicamente. Al contrario, pueden intensificarse, pero la diferencia es cómo los enfrentas. Cuando confías, no estás luchando solo. Sientes una fuerza que no viene de ti, sino de aquel que nunca falla. Esta fe te prepara para enfrentar lo que venga, porque sabes que Dios no solo ve tu presente, sino también tu futuro. Y cuando confías en Él, incluso las pruebas más duras empiezan a tener sentido, abriendo camino para descubrir el siguiente paso. La protección de Dios no siempre se ve como esperamos. A veces pensamos que estar protegidos significa no pasar por dificultades, pero no es así. En Salmos 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen de refugio nos recuerda que la protección divina no necesariamente nos libra de la tormenta, sino que nos resguarda en medio de ella. Es saber que, pase lo que pase, Dios está a tu lado, vigilando cada paso y guiándote incluso cuando el camino parece incierto. Hay momentos en los que las dificultades nos hacen dudar de esa protección. Pero, ¿y si esas pruebas fueran precisamente parte del cuidado de Dios? A veces, Él permite que pasemos por ciertos desafíos para fortalecernos o prepararnos para algo mayor. Piénsalo. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Lo que parecía una cadena de desgracias, en realidad era el plan de Dios para salvar a su pueblo. Así opera la protección divina. No siempre nos libra del dolor, pero sí nos cuida en medio de él. En la vida cotidiana, esa protección se manifiesta de maneras que muchas veces ni siquiera notamos. Puede ser el retraso en el tráfico que te impide estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o una puerta que se cierra para protegerte de algo que no viste venir. Incluso las decepciones pueden ser parte del cuidado de Dios, evitando que tomes decisiones que te alejarían de su propósito. La clave está en confiar.
aun cuando no entiendas por qué ocurren ciertas cosas. Cuando entiendes y aceptas esta verdad, empiezas a ver todo desde otra perspectiva. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, comienzas a decir ¿qué quieres enseñarme, Dios? Esta mentalidad cambia la forma en que enfrentas la vida. Te da la certeza de que no estás solo y que cada paso está guiado por alguien que ve mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y al confiar en esa protección, te preparas para experimentar el siguiente aspecto del amor divino que nunca falla. El amor de Dios es inmutable. No cambia con las circunstancias ni con tus errores. Es constante, fiel y sin condiciones. Este amor perfecto es el que expulsa el miedo, como se menciona en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Te imaginas vivir sin miedo al futuro, al fracaso o a la soledad? Esa libertad proviene de saber que eres amado de manera incondicional por aquel que nunca falla. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde poder sobre ti. Sin embargo, el miedo es algo con lo que todos luchan. La clave no está en ignorarlo, sino en enfrentarlo con la certeza de que no estás solo. Cuando caminas en el amor de Dios, empiezas a ver los desafíos desde otra perspectiva. Ya no son amenazas, sino oportunidades para experimentar su fidelidad. David lo entendió cuando enfrentó a Goliat. No tuvo miedo porque sabía que no peleaba solo, sino con el respaldo de un Dios que lo amaba y cuidaba. Ese mismo amor está disponible para ti hoy. Si te detienes a pensarlo, muchos de nuestros temores provienen de la incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si no logro mis metas? Pero Dios te asegura en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Saber esto cambia todo. En lugar de preocuparte por lo que pueda pasar, confías en que, pase lo que pase, estás en las manos de un Dios que te ama. Esa certeza transforma el miedo en paz, aún en medio de la tormenta. Este amor constante no solo expulsa el miedo, sino que también fortalece tu identidad. Cuando sabes que eres amado por Dios, ya no buscas aprobación en otros. Esto te da libertad para vivir con propósito y valentía. Imagina enfrentar cada día con la confianza de que no importa cuán grandes sean los desafíos, tienes el amor de un Padre que te cuida. Este amor te prepara para enfrentar los momentos más oscuros, sabiendo que nunca estarás solo. En los momentos más oscuros, cuando parece que nadie entiende tu dolor, la presencia de Dios se convierte en el refugio más seguro. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No es solo una promesa, es una realidad que puedes experimentar cuando clamas a Él en tu angustia. A veces, el dolor es tan profundo que las palabras no alcanzan, pero incluso en ese silencio, Dios escucha el clamor de tu alma. Y es allí, en medio de tus lágrimas, donde su presencia trae consuelo inexplicable. Es común sentirse solo durante las pruebas, como si Dios estuviera distante. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Él está más cerca. ¿Recuerdas a Daniel en el foso de los leones? No fue librado del foso, pero sí protegido en medio de él. De la misma manera, Dios no siempre te saca del dolor, pero sí promete estar contigo en medio de él. Esa presencia te da fuerzas para seguir adelante, aun cuando no ves una salida. Es la compañía silenciosa que te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Una forma poderosa de experimentar esta presencia es a través de la oración sincera. No se trata de oraciones largas o elaboradas, sino de abrir tu corazón con honestidad.
Decirle a Dios exactamente cómo te sientes, sin filtros ni máscaras. También ayuda a leer los Salmos, ya que David expresó su dolor con total transparencia, encontrando consuelo en la presencia de Dios. Esa misma honestidad te conecta con Él en tus momentos de mayor vulnerabilidad, permitiéndote sentir su abrazo cuando más lo necesitas. Esta cercanía divina no siempre eliminará el dolor, pero sí cambiará la manera en que lo enfrentas. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empezarás a preguntar, ¿cómo puedo sentirte más cerca a Dios? Es una transformación que solo ocurre cuando permites que su presencia llene los vacíos más profundos de tu ser. Y cuando descubres esa paz en medio de la lucha, te preparas para experimentar la promesa de renovación y restauración que solo Él puede dar. Dios promete una paz que va más allá de toda comprensión. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar lo que enfrentes, Él está contigo. En Juan 14:27 Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz divina calma las tormentas internas aun cuando el caos sigue afuera. Es la tranquilidad que sientes cuando entregas tus cargas a Dios, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Esa paz no solo calma el alma, sino que también inicia un proceso de renovación. En Isaías 40:31 se nos recuerda: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». La renovación comienza cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y permites que Dios te restaure desde adentro. Es como una planta que florece después de la tormenta, alimentada por la lluvia que parecía destructiva. De igual manera, las dificultades pueden renovarte si decides confiar en que Dios está obrando en medio de ellas. Esta promesa de renovación también incluye restauración. Dios no solo sana las heridas, sino que las usa para fortalecer tu fe. En Joel 2:25, Él promete: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Es una restauración total, no solo de lo perdido, sino de la esperanza y el propósito. No importa cuán rotas parezcan las cosas, Dios tiene el poder de reconstruir incluso las áreas más devastadas de tu vida. Pero para experimentar esta restauración, primero necesitas creer en la promesa, aun cuando no veas resultados inmediatos. Al aceptar esta paz y renovación, comienzas a enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. En lugar de rendirte, te llenas de esperanza. En lugar de mirar lo que perdiste, empiezas a ver lo que Dios está construyendo. Este cambio de enfoque te da fuerzas para avanzar, sabiendo que la restauración ya comenzó, aunque aún no veas el cuadro completo. Y mientras caminas en esta promesa, te preparas para enfrentar el próximo desafío con fe y esperanza renovadas. Los desafíos son inevitables, pero enfrentarlos con fe y esperanza cambia toda la perspectiva. No se trata de negar la dificultad, sino de verla a través de los ojos de la fe. En Hebreos 11:1 dice: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esta fe te permite ver más allá del problema inmediato y enfocarte en la promesa de Dios. Es esa certeza la que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, porque sabes que, aunque no entiendas el proceso, el propósito es perfecto. Enfrentar desafíos con fe no significa que no sientas miedo o duda. Significa que, a pesar de ellos, decides confiar en que Dios tiene un plan. José fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero nunca perdió la esperanza. Él sabía que Dios estaba con él, incluso cuando su situación parecía empeorar.
Esa misma fe lo llevó a ser gobernador de Egipto. Así, los desafíos que enfrentó no destruyeron su fe, sino que la fortalecieron, preparándolo para cumplir un propósito mayor. Cuando te encuentras en medio de una prueba, la fe te ayuda a mantenerte firme, mientras que la esperanza te da la fuerza para seguir adelante. La fe te conecta con el poder de Dios, y la esperanza te recuerda que las promesas de Él nunca fallan. Un ejercicio práctico es declarar en voz alta las promesas bíblicas, como Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal. Al hacerlo, alimentas tu fe y fortaleces tu esperanza, enfrentando el desafío con una perspectiva renovada. Esta combinación de fe y esperanza te capacita para avanzar con valentía, aun cuando no veas una solución inmediata. Te da la certeza de que, al final, el resultado será para tu bien, porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y mientras caminas con esta fe, te das cuenta de que los desafíos no son obstáculos, sino escalones hacia el propósito que Dios ha preparado para ti. Así, cada prueba se convierte en una oportunidad de crecimiento y transformación, preparándote para descubrir el propósito divino detrás de cada dificultad. Cada dificultad tiene un propósito divino, aunque muchas veces sea difícil de entender. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso las pruebas más dolorosas pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Dios utiliza las dificultades no para destruirte, sino para moldearte, fortalecerte y prepararte para lo que está por venir. Al aceptar esto, cambias tu perspectiva. Ya no ves las pruebas como castigos, sino como herramientas de crecimiento. Cuando enfrentas dificultades, es natural preguntarse: ¿por qué me pasa esto? Pero la verdadera pregunta es: ¿para qué me está preparando Dios? José nunca imaginó que sus años de sufrimiento en Egipto lo prepararían para salvar a toda su familia del hambre. Lo que parecía injusto y cruel, en realidad, era el plan de Dios para cumplir un propósito mayor. Del mismo modo, las pruebas que enfrentas hoy podrían estar preparando el terreno para una bendición que aún no puedes ver. Es en medio de estas pruebas donde el carácter se forja y la fe se fortalece. Así como el oro se purifica en el fuego, las dificultades revelan lo que hay en tu corazón, eliminando el miedo y la duda. Santiago 1:2-4 dice: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no solo te ayuda a soportar el dolor, sino que también te capacita para ver el propósito divino detrás de cada desafío, acercándote más a Dios. Al comprender que hay un propósito detrás de cada prueba, comienzas a enfrentar las dificultades con una actitud diferente. En lugar de rendirte o amargarte, buscas aprender lo que Dios quiere enseñarte. Esto no solo te fortalece, sino que también te prepara para consolar a otros que atraviesan situaciones similares. Así, tus pruebas no solo cumplen un propósito en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. Y mientras aceptas este propósito divino, descubres cómo el sufrimiento puede transformarse en bendiciones inimaginables. Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en bendiciones, aunque al principio no lo parezca. Lo que hoy te causa dolor, mañana puede convertirse en tu mayor testimonio de fe. En Génesis 50:20, José le dijo a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. El sufrimiento que él enfrentó no solo salvó a su familia, sino también a naciones enteras del hambre.
Así actúa Dios. Toma el dolor más profundo y lo convierte en una bendición que trasciende generaciones. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere fe y paciencia para ver más allá del dolor inmediato. Un ejemplo poderoso es el de Job, quien perdió todo lo que amaba y sufrió intensamente. Pero al final, Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Esto no solo muestra el poder restaurador de Dios, sino también su fidelidad a quienes confían en Él en medio del sufrimiento. Aunque no entiendas el porqué de tu dolor, puedes confiar en que hay un para qué que traerá bendiciones. En la vida cotidiana, esta transformación sucede cuando permites que Dios use tu dolor para un propósito mayor. Puede ser a través de ayudar a otros que atraviesan situaciones similares, convirtiendo tu sufrimiento en un testimonio de esperanza. O tal vez el dolor te enseñe lecciones de fe y humildad que de otra manera no habrías aprendido. La clave está en entregar tu sufrimiento a Dios, confiando en que Él puede convertirlo en algo hermoso. Así, lo que una vez fue una herida, se convierte en una cicatriz que cuenta una historia de redención. Cuando aceptas esta verdad, el sufrimiento ya no te define. En lugar de verte como una víctima, te das cuenta de que eres parte de un plan divino mucho más grande. Cada lágrima, cada dolor y cada lucha están siendo transformados en bendiciones que no solo te fortalecerán a ti, sino que también impactarán a quienes te rodean. Y al experimentar esta transformación, comienzas a ver cómo Dios está presente incluso en los momentos más difíciles, guiándote hacia un propósito lleno de esperanza y restauración. La presencia de Dios no es intermitente ni distante, es constante y cercana, guiando cada paso que das, incluso cuando no lo sientes. En Salmos 139, 7, 10, David declara: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esta omnipresencia asegura que, sin importar cuán lejos te sientas o cuán oscuro sea el camino, Dios está allí, guiándote con su amor y dándote fuerzas para continuar. Saber esto cambia completamente la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Es fácil sentirse perdido cuando las circunstancias se complican. Pero cuando reconoces la presencia constante de Dios, encuentras dirección y propósito. La Biblia nos muestra cómo Moisés lideró al pueblo de Israel por el desierto, guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esa guía divina no era solo un símbolo, era una realidad que les mostraba el camino. De la misma manera, Dios sigue guiándote hoy, no con columnas visibles, sino con su Espíritu Santo que habla a tu corazón. Para experimentar esta guía constante, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Esto se logra a través de la oración y la meditación en su palabra. Al leer la Biblia, encontrarás dirección para tus decisiones diarias, respuestas a tus dudas y fuerzas en tus debilidades. Proverbios 3.6 aconseja: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Al incluir a Dios en cada aspecto de tu vida, te aseguras de caminar por el camino correcto, aun cuando no veas el final del trayecto. Esta presencia constante no solo guía, sino que también fortalece. Es la fuerza que te levanta cuando ya no puedes más, la paz que calma tu mente en medio de la tormenta. Al confiar en esta guía divina, descubres que nunca estás solo, incluso cuando el camino parece incierto. Y mientras caminas en esta certeza, te preparas para experimentar una sanidad emocional y espiritual que solo puede provenir del amor constante de Dios.
El amor de Dios no solo consuela, sino que también sana las heridas más profundas. Es un bálsamo que llega hasta el dolor más oculto, restaurando lo que parecía irremediablemente roto. En Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta sanidad no se limita al cuerpo, abarca el alma y el espíritu. Es el amor perfecto de un padre que entiende tus dolores, incluso aquellos que no puedes expresar con palabras. Al aceptar este amor, comienzas a experimentar una sanidad que trasciende el entendimiento humano. A veces, las heridas emocionales son tan profundas que parece imposible superarlas. Sin embargo, el amor divino tiene el poder de transformar el dolor en propósito. Un ejemplo claro es el apóstol Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, quedando devastado por la culpa y el remordimiento. Pero Jesús lo buscó, lo restauró y lo convirtió en líder de la iglesia primitiva. Ese mismo amor redentor está disponible hoy para sanar tus heridas sin importar cuán profundas sean. Todo comienza al permitirte ser amado por Dios, sin reservas ni condiciones. Esta sanidad no ocurre de manera instantánea. Es un proceso en el que Dios trabaja en cada área de tu vida, liberándote del dolor del pasado y dándote un nuevo comienzo. A través de la oración sincera y el estudio de su palabra, el Espíritu Santo actúa como sanador, reemplazando el miedo con amor, la amargura con perdón y la tristeza con gozo. Isaías 61:3 promete dar corona en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto. Es un intercambio divino en el que entregas tu dolor a cambio de la paz que solo Dios puede dar. Aceptar esta sanidad implica confiar en el proceso, aun cuando no veas resultados inmediatos. Es permitir que el amor divino te transforme desde adentro, sanando las cicatrices emocionales y espirituales. Y a medida que experimentas esta sanidad, descubres una libertad que te permite vivir con propósito y esperanza. Esta libertad no solo restaura tu vida, sino que también te capacita para ayudar a otros que atraviesan por el mismo dolor. Al ser sanado, te conviertes en un canal de sanidad para quienes necesitan experimentar el mismo amor transformador. El perdón de Dios no tiene límites, y es a través del sacrificio de Jesús que este perdón se hace accesible. En 1 Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no importa cuán grandes sean tus errores, Jesús ya pagó el precio en la cruz. No hay pecado tan oscuro que no pueda ser lavado por su sangre. Al aceptar este perdón, no solo eres liberado de la culpa, sino también de la carga que te impide avanzar. Sin embargo, muchas personas luchan con la culpa y la vergüenza, incluso después de pedir perdón. La razón es que aún no han aceptado completamente la libertad que viene con el sacrificio de Jesús. Pedro también luchó con esto después de negar a Jesús, pero cuando el Maestro resucitado lo restauró, Pedro encontró la fuerza para liderar a la iglesia. Así actúa el perdón divino. No solo te limpia, sino que también te restaura y te da un propósito renovado. Al aceptar este perdón, dejas atrás el pasado y caminas en la libertad que Jesús ganó para ti. Esta liberación no solo afecta tu vida espiritual, sino también tu salud emocional. La culpa no resuelta puede convertirse en una carga que afecta tu mente y cuerpo. Pero cuando entiendes que Jesús ya cargó con tus pecados, experimentas una paz indescriptible. Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Este versículo te recuerda que, al aceptar el sacrificio de Jesús, ya no eres definido por tus errores, sino por la gracia que te ha sido dada gratuitamente. Aceptar este perdón también te capacita para perdonar a otros. Al comprender la magnitud del perdón de Dios, es más fácil soltar las ofensas y heridas que otros te han causado. Esto no solo trae libertad a tu vida, sino que también abre las puertas a una restauración completa. Y mientras caminas en esta libertad, descubres que el sacrificio de Jesús no solo te salvó del pecado, sino que también te liberó para vivir una vida de propósito, gracia y amor incondicional. Superar traumas y heridas emocionales no es fácil, pero con Dios es posible. Él entiende tu dolor más de lo que imaginas y su deseo es restaurarte por completo. En Salmos 34:18 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». Esto demuestra que no estás solo en tu dolor. Dios no solo te acompaña, sino que también te sana. Sin importar cuán profundo sea el trauma o cuán antiguas sean las heridas, su amor es capaz de alcanzar las partes más rotas de tu ser y restaurarlas con ternura y compasión. Muchos intentan superar sus traumas con sus propias fuerzas, pero terminan sintiéndose agotados y sin esperanza. La verdad es que hay heridas que solo Dios puede sanar. La historia de Ana, madre de Samuel, lo demuestra. Ella sufrió años de esterilidad y humillación, pero cuando derramó su dolor ante Dios, Él no solo respondió a su oración, sino que también sanó su corazón. Este ejemplo nos recuerda que Dios no ignora nuestras lágrimas. Al contrario, las recoge y las convierte en semillas de sanidad y restauración. Para superar estas heridas, es necesario abrir el corazón a Dios y permitirle sanar desde adentro. Esto implica ser vulnerable en la oración, contando a Dios tus miedos, tus inseguridades y tus dolores más profundos. También es útil meditar en las promesas bíblicas de sanidad, como Isaías 61:1. El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Al hacer esto comienzas a ver cómo su palabra actúa como un bálsamo que calma las heridas y restaura tu alma, dándote una paz inexplicable. La sanidad emocional no siempre ocurre de inmediato, pero es un proceso hermoso cuando confías en Dios. Él te guía paso a paso, enseñándote a perdonar, a dejar ir el pasado y a construir una nueva identidad basada en su amor. Al permitir que Dios sane tus heridas, descubres que el trauma ya no define quién eres. En cambio, te conviertes en un testimonio vivo de sanidad y redención. Y mientras caminas en esta libertad, te preparas para experimentar el poder transformador de la fe en Dios. La fe en Dios tiene un poder transformador que va más allá de lo que se puede imaginar. No solo cambia situaciones, sino que también cambia corazones y mentes. En Hebreos 11:6 se afirma: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Esta fe no se basa en lo que ves, sino en la confianza absoluta en aquel que todo lo puede. Cuando crees en las promesas de Dios, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. La fe te permite caminar con valentía, sabiendo que no estás solo, sino respaldado por el poder de Dios. Un ejemplo poderoso de este poder transformador es la vida de Abraham. Él creyó en la promesa de Dios de tener un hijo, a pesar de su vejez y de la esterilidad de Sara. Esa fe no solo cambió su situación, sino que también cambió su identidad. De ser Abram, pasó a ser Abraham, padre de multitudes. Así actúa la fe. No solo transforma circunstancias externas, sino que también redefine quién eres.
Esa misma fe está disponible para ti hoy, capaz de cambiar lo imposible en posible. Para experimentar este poder transformador es necesario alimentar la fe diariamente. Esto se logra al leer la palabra de Dios, orar con confianza y declarar sus promesas. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al meditar en las Escrituras, tu fe crece y se fortalece, permitiéndote enfrentar cualquier desafío con esperanza. También es útil rodearte de personas que comparten tu fe, ya que el apoyo mutuo y los testimonios fortalecen la convicción de que Dios sigue obrando milagros. Esta fe transformadora no solo impacta tu vida personal, sino también la de quienes te rodean. Al vivir con fe, te conviertes en un testimonio vivo del poder de Dios. Tus acciones, palabras y decisiones reflejan esa fe, inspirando a otros a creer también. Así como la fe de Abraham bendijo a generaciones, tu fe puede tener un impacto eterno. Y al caminar en esta fe transformadora, descubres el poder de la oración y la confianza en el plan divino, que te lleva a vivir una vida de propósito y victoria. La oración no es solo una práctica religiosa, es una conversación íntima con Dios que fortalece la fe y revela su plan divino. En Filipenses 4, 6, 7 se nos invita: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Al hacerlo, experimentas una paz que trasciende todo entendimiento. La oración te conecta con el corazón de Dios, permitiéndote escuchar su voz y confiar en su plan, aun cuando no entiendas lo que está pasando. Es un refugio en tiempos de incertidumbre. Confiar en el plan divino no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Pero la oración constante te da la fuerza para esperar con fe. Un ejemplo es Ana, madre de Samuel. Durante años oró por un hijo, sin ver resultados inmediatos. Sin embargo, nunca dejó de confiar en el plan de Dios. Y cuando finalmente tuvo a Samuel, él se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Esto demuestra que, aunque la respuesta tarde, el plan de Dios siempre es perfecto. Para profundizar en esta confianza, es esencial aprender a orar con honestidad y perseverancia. No se trata de oraciones elaboradas, sino de abrir tu corazón y compartir tus dudas, miedos y sueños con Dios. La Biblia nos enseña que Jesús oraba con sinceridad, incluso en Getsemaní, cuando expresó su angustia. Al ser honesto en la oración, fortaleces tu relación con Dios y encuentras el valor para enfrentar cualquier desafío. También ayuda a escribir tus oraciones en un diario, para recordar cómo Dios responde a su tiempo perfecto. Confiar en el plan divino requiere soltar el control y aceptar que Dios sabe lo que es mejor. Esto no significa rendirse, sino someter tu voluntad a la de Él, creyendo que sus caminos son más altos que los tuyos. Al hacerlo, experimentas una paz indescriptible y una certeza de que pase lo que pase, estás en buenas manos. Esta fe inquebrantable en el plan de Dios te prepara para enfrentar cualquier desafío con esperanza, sabiendo que el futuro está asegurado en aquel que nunca falla. La esperanza en Dios no es un simple deseo, es una certeza basada en sus promesas. En Jeremías 29:11, Él declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa asegura que, sin importar cuán incierto parezca el presente, el futuro está en las manos de un Dios que te ama y tiene preparado lo mejor para ti. Esa esperanza te da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son difíciles. A veces, el presente es tan oscuro
que cuesta ver la luz al final del túnel. Sin embargo, la esperanza en Dios no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Un claro ejemplo es el de José, quien pasó de ser esclavo y prisionero a convertirse en gobernador de Egipto. A pesar de sus sufrimientos, nunca perdió la esperanza, porque sabía que Dios tenía un propósito para él. Esa misma esperanza está disponible hoy para quienes confían en que Dios está obrando, incluso cuando no entienden cómo. Para vivir con esta esperanza, es necesario enfocar la mirada en las promesas de Dios y no en los problemas. La Biblia está llena de promesas que puedes declarar sobre tu vida. Por ejemplo, en Isaías 40:31 se dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». Al meditar en estos versículos, alimentas tu fe y fortaleces tu esperanza. También es útil rodearte de personas que compartan esta fe, para apoyarse mutuamente y recordar que, aunque el camino sea difícil, el destino es glorioso. Esta esperanza no solo te da fuerzas para seguir adelante, sino que también transforma la manera en que enfrentas los desafíos. En lugar de verlos como obstáculos, comienzas a verlos como oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Al confiar en sus promesas, descubres que el futuro no solo será bendecido, sino que ya está asegurado en aquel que nunca falla. Y mientras caminas en esta esperanza, te preparas para compartir tus experiencias de fe con otros, inspirándolos a creer en un futuro lleno de bendiciones. Compartir testimonios de fe no solo inspira a otros, sino que también fortalece tu propia fe. En Apocalipsis 12:11 dice: «Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Cuando cuentas cómo Dios ha obrado en tu vida, das gloria a su poder y recuerdas su fidelidad. Además, tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita para renovar su esperanza. Nunca subestimes el poder de tu testimonio, por más simple que parezca, porque puede cambiar vidas. Hay momentos en los que te preguntas si tu experiencia realmente puede ayudar a otros. Pero recuerda que Dios utiliza lo que has vivido, incluso las pruebas más dolorosas, para impactar a quienes enfrentan situaciones similares. Un ejemplo es el apóstol Pablo, quien compartió sus experiencias de persecución y sufrimiento con las iglesias, animándolas a perseverar en la fe. De la misma manera, al compartir tus luchas y victorias, inspiras a otros a confiar en Dios, aun cuando todo parece perdido. Para compartir tu testimonio de manera efectiva, es importante ser honesto y auténtico. No necesitas adornar la historia ni pretender que todo fue fácil. La gente conecta más con la vulnerabilidad que con la perfección. Puedes empezar relatando el desafío que enfrentaste, cómo afectó tu vida y cómo Dios intervino. Al ser sincero, no solo te liberas de la carga emocional, sino que también abres tu corazón para que otros vean el poder transformador de la fe en acción. Al compartir tus experiencias, también te conectas con una comunidad de fe que te apoya y te anima a seguir adelante. Es un círculo de bendición. Mientras inspiras a otros, tu fe se fortalece. Además, al recordar lo que Dios ha hecho, renuevas tu esperanza para enfrentar desafíos futuros. Y mientras compartes estas experiencias, invitas a otros a descubrir el mismo amor y poder transformador que has encontrado. Así, tus palabras se convierten en semillas de fe que crecen y se multiplican, creando un impacto eterno. Renovar la fe no significa que la hayas perdido, sino que necesitas fortalecerla para enfrentar nuevos desafíos. En Isaías 40:31 se promete: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas».
Esto muestra que, aun cuando te sientas débil o desanimado, Dios tiene el poder de renovar tu fe y darte fuerzas para seguir adelante. Es un proceso continuo de crecimiento, en el cual aprendes a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas. Es normal que la fe se debilite cuando enfrentas pruebas prolongadas, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitas renovarla. David, antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl. Sin embargo, en medio de su desesperación, fortalecía su fe alabando a Dios y recordando sus promesas. Así, renovaba sus fuerzas para seguir adelante. Este ejemplo muestra que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre puedes encontrar nuevas fuerzas en Dios. Para renovar la fe, es esencial mantener una conexión constante con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Meditar en las promesas bíblicas alimenta tu fe y te recuerda que no estás solo en la batalla. Además, rodearte de personas que compartan tu fe crea un ambiente de apoyo mutuo y ánimo constante. Proverbios 27:17 dice: «El hierro se afila con hierro, y el hombre con el trato de su prójimo». Al compartir experiencias y oraciones, te animas a seguir adelante con fe renovada. Este encorajamiento no solo te fortalece, sino que también te prepara para enfrentar futuros desafíos con una fe inquebrantable. Al renovar tu fe, descubres que las pruebas ya no te derrotan, sino que te hacen más fuerte. Y mientras sigues adelante con esta fe renovada, te das cuenta de que cada paso te acerca más al propósito divino que Dios ha preparado para ti. Esta fortaleza te permite reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y encontrar un significado más profundo en tu caminar de fe. El sacrificio de Jesús en la cruz es el mayor acto de amor en la historia de la humanidad. No fue solo un evento histórico, sino un regalo de salvación y redención. En Juan 3:16 se declara: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Reflexionar sobre este sacrificio te ayuda a comprender la magnitud de su amor y el precio que pagó por tus pecados. Es una invitación a valorar el perdón inmerecido que recibiste. A veces, es fácil acostumbrarse a la historia de la crucifixión sin detenerse a meditar en su significado profundo. Pero cuando realmente entiendes lo que Jesús hizo por ti, tu vida cambia. Él no solo murió para salvarte, sino también para darte una nueva identidad como hijo de Dios. Esto transforma tu manera de ver el pecado y te motiva a vivir en gratitud y obediencia. Al reflexionar en su sacrificio, renuevas tu compromiso de seguirlo, no por obligación, sino por amor y agradecimiento. Una manera poderosa de reflexionar sobre el sacrificio de Jesús es a través de la oración y la lectura de las Escrituras. Los capítulos de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19 describen los eventos de la crucifixión con detalle. Al leer estos pasajes, te conectas con el dolor y la entrega de Jesús, comprendiendo el amor que lo llevó a soportar la cruz. También es útil participar en la Cena del Señor, recordando su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por ti. Estos actos te ayudan a mantener vivo el significado de su sacrificio en tu corazón. Reflexionar sobre el sacrificio de Jesús no solo te lleva al arrepentimiento, sino que también te llena de esperanza. Porque la historia no termina en la cruz, sino en la resurrección. Esa victoria sobre la muerte garantiza tu salvación y te da poder para vivir una vida abundante en Cristo. Y mientras reflexionas en este amor tan grande, descubres el poder de la redención y la libertad que viene al aceptar plenamente el perdón divino.
El sacrificio de Jesús no solo ofrece perdón, sino también redención y liberación total del pasado. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa cuán oscuro o doloroso haya sido tu pasado, Jesús tiene el poder de transformarlo. Ya no eres definido por tus errores o fracasos, sino por la gracia de Dios que te hace una nueva creación. Esta redención te da libertad para vivir sin las cadenas del pasado. Muchos cargan con culpas y heridas emocionales durante años, creyendo que nunca podrán liberarse. Pero la redención en Cristo cambia esa realidad. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Jesús, persiguió a los cristianos y participó en la muerte de Esteban. Sin embargo, cuando experimentó el amor redentor de Jesús, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser perseguidor a ser apóstol, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Esto demuestra que no importa cuán oscuro sea tu pasado, Jesús puede transformarlo en un testimonio de gracia. Aceptar esta redención implica soltar el pasado y creer que Jesús ya pagó el precio por tus pecados. Esto no significa negar lo que ocurrió, sino permitir que Dios lo transforme en un mensaje de esperanza. Una manera práctica de hacerlo es a través de la confesión sincera en oración, entregando a Dios tus culpas, miedos y arrepentimientos. En 1 Juan 1:9 se promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al aceptar este perdón, encuentras libertad y paz interior. Esta liberación no solo afecta tu vida espiritual, sino también tu identidad. Al aceptar que eres una nueva creación, comienzas a vivir con propósito y confianza. Ya no eres esclavo de tus errores ni de las opiniones de los demás. En cambio, caminas en la libertad que Jesús ganó para ti en la cruz. Y mientras experimentas esta redención, descubres la importancia de aceptar el amor y el perdón divino, que te fortalecen para enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. Aceptar el amor y el perdón de Dios es fundamental para vivir en libertad y plenitud. No se trata solo de saber que Dios te ama, sino de creerlo profundamente en tu corazón. En Romanos 8:38-39 se afirma: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este amor es incondicional y no depende de tus méritos ni de tus errores. Al aceptar este amor, dejas de cargar con la culpa y el miedo, experimentando una paz que transforma cada área de tu vida. Es una decisión que libera y sana. Sin embargo, aceptar este amor no siempre es fácil. A veces, el dolor del pasado o la sensación de no ser digno crea barreras. Pero es precisamente en tus debilidades donde el amor de Dios se hace más fuerte. Un ejemplo poderoso es Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado con amor y perdón. Jesús no solo lo perdonó, sino que también lo encargó de apacentar sus ovejas. Esto muestra que el amor de Dios no solo perdona, sino que también restaura y da propósito, sin importar cuán grande haya sido la caída. Para aceptar este amor y perdón divino, es necesario soltar las culpas y dejar de autocastigarte por errores pasados. Esto implica perdonarte a ti mismo y creer en la promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Una manera práctica de hacerlo es escribir una carta de confesión a Dios, expresando tus miedos, arrepentimientos y deseos de sanar. Al hacerlo, liberas tus emociones y te abres a recibir el amor sanador de Dios.
que restaura tu identidad como hijo amado. Al aceptar este amor incondicional, tu perspectiva de la vida cambia. Ya no buscas validación en los demás, porque sabes que ya eres amado por Dios. Esto te da una confianza y seguridad que te permite vivir con propósito, sin miedo al fracaso ni a la desaprobación. Y mientras caminas en este amor divino, encuentras una fortaleza espiritual que te capacita para enfrentar los momentos de debilidad con fe y esperanza inquebrantables. La fortaleza espiritual no se trata de no sentir miedo o dolor, sino de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que tus debilidades no te hacen menos valioso, sino que abren espacio para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Al reconocer tus limitaciones y depender de su fuerza, encuentras una fortaleza que trasciende tus propias capacidades humanas. Enfrentar la debilidad con fe no siempre es fácil. Es natural querer resolver todo con tus propias fuerzas, pero hacerlo solo conduce al agotamiento. Un ejemplo claro es el rey David. A pesar de ser un valiente guerrero, enfrentó momentos de profunda angustia y debilidad emocional. Sin embargo, siempre buscó fortaleza en Dios, como se ve en Salmos 18:1-2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Este refugio divino le dio fuerzas para superar cada adversidad, recordándonos que la verdadera fortaleza viene de Dios. Para encontrar esta fortaleza espiritual, es crucial mantener una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Al meditar en las promesas bíblicas, tu fe se fortalece y tu espíritu se renueva. También es útil rodearte de una comunidad de fe que te apoye y te anime en los momentos de debilidad. En Eclesiastés 4:9-10 se dice: «Mejores son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero». Este apoyo mutuo te ayuda a levantarte cuando sientes que ya no puedes más. Esta fortaleza espiritual no solo te permite resistir en los tiempos difíciles, sino que también transforma tu debilidad en un testimonio de fe. Al depender de Dios en tus momentos más vulnerables, te conviertes en un ejemplo vivo de su poder y gracia. Y mientras experimentas esta fortaleza divina, descubres cómo la fe puede traer milagros y bendiciones que van más allá de tus expectativas. Es en tus debilidades donde el poder de Dios se perfecciona, guiándote hacia una vida de victoria y propósito. La fe en Dios no solo fortalece el espíritu, sino que también abre las puertas a milagros y bendiciones. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». Esta promesa muestra que no se necesita una fe gigantesca, sino una fe genuina y constante para ver lo imposible hacerse realidad. Cuando crees sin dudar, activas el poder de Dios en tu vida, experimentando milagros que desafían la lógica humana y bendiciones que superan tus expectativas. Un ejemplo claro de esto es la mujer con flujo de sangre. Después de 12 años de sufrimiento y de gastar todo su dinero en médicos sin obtener cura, decidió tocar el manto de Jesús con fe. En ese instante fue sanada completamente. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Mateo 9:22. Esto demuestra que no fue el contacto físico, sino la fe lo que desató el milagro. Esa misma fe está disponible hoy para transformar situaciones imposibles en testimonios de victoria. Para experimentar estos milagros y bendiciones, es esencial orar con fe y declarar las promesas de Dios. Marcos 11:24 enseña:
Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Al orar con convicción y gratitud, manifiestas tu fe en la fidelidad de Dios. También es importante obedecer su palabra, ya que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Al vivir en obediencia, abres las puertas del cielo para recibir bendiciones que van más allá de tus expectativas. Estos milagros y bendiciones no solo impactan tu vida, sino también la de quienes te rodean. Al compartir tus testimonios, inspiras a otros a creer y a confiar en el poder de Dios. Es un ciclo de fe que se multiplica, creando un ambiente de esperanza y gratitud. Y mientras experimentas estos milagros, descubres el valor de la gratitud y la esperanza en el futuro, preparándote para enfrentar cualquier desafío con fe inquebrantable. La gratitud es una llave poderosa que abre puertas a más bendiciones. Cuando agradeces a Dios, no solo por lo que tienes, sino también por lo que esperas recibir, demuestras fe y confianza en su plan. En 1 Tesalonicenses 5:18 se dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros». Esto incluye agradecer incluso en tiempos difíciles, creyendo que cada prueba tiene un propósito divino. Al vivir con gratitud, transformas tu perspectiva y te preparas para recibir aún más bendiciones. A veces, el futuro parece incierto y es fácil caer en la preocupación, pero la gratitud cambia ese enfoque. En lugar de temer lo desconocido, comienzas a esperar con fe y esperanza, confiando en que Dios tiene el control. Un ejemplo poderoso es el de Pablo y Silas, quienes, a pesar de estar encarcelados injustamente, oraron y cantaron himnos de gratitud. Su alabanza no solo trajo un milagro de liberación, sino que también impactó a los demás prisioneros. Esto muestra que, al agradecer, liberas el poder de Dios para obrar en tu vida. Para cultivar esta gratitud, es útil mantener un diario de agradecimiento. Escribir diariamente las bendiciones, incluso las más pequeñas, te ayuda a enfocarte en lo positivo. También es importante declarar en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida, recordando que Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Jeremías 29:11 lo confirma: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Al declarar estas promesas, fortaleces tu fe y renuevas tu esperanza en el futuro. Esta gratitud no solo transforma tu corazón, sino también tu entorno. Al vivir con una actitud de agradecimiento, inspiras a otros a ver la bondad de Dios, aún en medio de las dificultades. Además, fortaleces tu fe y te preparas para recibir aún más bendiciones. Y mientras caminas en esta gratitud, descubres cómo la fe te ayuda a superar el miedo y la inseguridad, enfrentando el futuro con valentía y esperanza inquebrantables. El miedo y la inseguridad son enemigos silenciosos que paralizan el progreso y roban la paz. Sin embargo, la fe en Dios es la herramienta más poderosa para superarlos. En Isaías 41:10, Dios promete: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Esta promesa no solo elimina el miedo, sino que también fortalece la confianza en que no estás solo. Al creer en esta verdad, el miedo pierde su poder, permitiéndote caminar con valentía y seguridad en el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces, el miedo surge de la incertidumbre y del miedo al fracaso. Sin embargo, al recordar que Dios tiene el control de todo, encuentras paz en medio de la tormenta. Un ejemplo de esto es Pedro, quien caminó sobre el agua al escuchar la voz de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Cristo, superó el miedo a lo imposible.
pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto demuestra que la clave para vencer el miedo es mantener la fe en Jesús, aun cuando las circunstancias sean aterradoras. Para superar el miedo y la inseguridad, es esencial declarar las promesas de Dios en voz alta. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. Y al escuchar las promesas divinas, fortaleces tu espíritu y tu mente. También es útil rodearte de una comunidad de fe que te anime y te recuerde las promesas de Dios cuando te sientas débil. En Proverbios 27:17 se dice: el hierro se afila con hierro. Al compartir tus miedos y recibir oraciones de apoyo, descubres una fuerza que va más allá de tus propias capacidades. Superar el miedo no significa que nunca volverás a sentirlo, sino que ya no permitirás que te controle. Al vivir en fe, encuentras seguridad en la promesa de que Dios va delante de ti, abriendo camino y protegiéndote de todo mal. Esta fe no solo fortalece tu corazón, sino que también inspira a otros a enfrentar sus propios miedos. Y mientras caminas en esta valentía, descubres el valor del compromiso continuo con la fe y el crecimiento espiritual, enfrentando cada desafío con esperanza y confianza en aquel que nunca falla. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente. Requiere un compromiso constante con la fe. Al igual que una planta necesita agua y luz para crecer, tu espíritu necesita ser alimentado con la palabra de Dios y la oración diaria. En Josué 1:8 se aconseja: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este compromiso no solo fortalece tu fe, sino que también te prepara para enfrentar cualquier desafío con sabiduría y valentía. Sin embargo, mantener este compromiso no siempre es fácil. La rutina diaria, las preocupaciones y las distracciones pueden desviar tu atención. Pero cuando decides priorizar tu fe, descubres una fuerza sobrenatural que te capacita para seguir adelante. Un ejemplo claro es Daniel, quien oraba 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en peligro. Su compromiso constante no solo lo fortaleció espiritualmente, sino que también le permitió ver milagros y bendiciones. Este ejemplo muestra que el crecimiento espiritual es el resultado de una decisión diaria de buscar a Dios. Para mantener este compromiso, es útil establecer una rutina de oración y estudio bíblico. Puedes comenzar dedicando 15 minutos al día a leer las Escrituras y meditar en sus enseñanzas. También es valioso participar en un grupo de estudio bíblico o asistir a reuniones de fe, donde puedes compartir tus experiencias y aprender de otros. Hebreos 10:25 nos recuerda: no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Al rodearte de una comunidad de fe, encuentras apoyo y ánimo para continuar creciendo espiritualmente. Este compromiso continuo no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también transforma tu perspectiva de la vida. Al vivir con fe constante, enfrentas los desafíos con esperanza y valentía. Además, te conviertes en un ejemplo de fe viva para quienes te rodean, inspirándolos a buscar también el crecimiento espiritual. Y mientras caminas en este compromiso, descubres una fuente inagotable de inspiración y motivación para fortalecer tu fe, preparando tu corazón para recibir milagros y bendiciones. Fortalecer la fe requiere inspiración y motivación constante. La fe es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. En Romanos 10:17 se dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que al exponerte continuamente a las Escrituras y testimonios de fe,
tu espíritu se fortalece y tu confianza en Dios aumenta. Es un proceso diario que requiere dedicación, pero las recompensas son invaluables. Una fe sólida que te sostiene en todo momento. A veces, la fe se debilita debido a las dificultades y las decepciones. Es en esos momentos cuando más necesitas inspiración. Un ejemplo poderoso es el de Caleb, quien, a pesar de la incredulidad de los demás, mantuvo su fe firme en la promesa de Dios de entrar en la tierra prometida. Esperó 45 años, pero nunca perdió la esperanza ni dejó de creer. Su fe inquebrantable no solo le permitió conquistar su herencia, sino que también inspiró a toda una generación a confiar en Dios. Esta historia demuestra que la fe perseverante siempre es recompensada. Para encontrar inspiración diaria, es útil rodearte de fuentes de fe. Escuchar música cristiana, leer libros de testimonios o seguir a líderes espirituales te ayuda a mantenerte motivado. También es valioso memorizar versículos bíblicos que fortalezcan tu fe en tiempos de prueba. Filipenses 4:13 declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Al repetir estas promesas, renuevas tu fe y te llenas de valor para enfrentar cualquier desafío. Además, compartir tus experiencias con otros crea un círculo de inspiración mutua. Esta inspiración y motivación no solo fortalecen tu fe, sino que también te capacitan para ser un faro de esperanza para quienes te rodean. Al vivir con una fe firme y motivada, inspiras a otros a buscar a Dios y a confiar en sus promesas. Es un ciclo de fe que se multiplica, creando un impacto eterno. Y mientras caminas en esta fe fortalecida, invitas a otros a unirse a esta jornada de crecimiento espiritual, compartiendo palabras de esperanza y motivación. Así, descubres el poder de invitar a otros a seguir aprendiendo sobre la fe a través de mensajes de esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, todos necesitamos palabras de esperanza y fe para seguir adelante. Este canal no solo ofrece enseñanzas bíblicas, sino también inspiración diaria para fortalecer tu fe y renovar tu esperanza. Cada mensaje está diseñado para recordarte que no estás solo, que Dios tiene un propósito para tu vida y que, pase lo que pase, Él siempre tiene el control. Al suscribirte, tendrás acceso constante a palabras de aliento que iluminarán tu camino y fortalecerán tu espíritu. Suscribirse no es solo un clic, es una decisión de alimentar tu fe de manera continua. Es elegir rodearte de un ambiente positivo y edificante que te ayudará a enfrentar los desafíos con valentía y fe. Al activar las notificaciones, recibirás contenido inspirador que te recordará las promesas de Dios, incluso en los días más difíciles. Al suscribirte, también te unes a una comunidad de fe que te apoyará y orará contigo, fortaleciendo tu caminar espiritual. Además, al suscribirte, no solo recibes, sino que también contribuyes a compartir esperanza con otros. Cada vez que interactúas con el contenido, ayudas a que el mensaje de fe llegue a más personas necesitadas de aliento. Mateo 5:14 dice: «Vosotros sois la luz del mundo». Al apoyar este canal, te conviertes en parte de esa luz que ilumina la oscuridad con el amor de Dios. Es una forma de extender el reino de Dios a través de un simple acto de fe. Este es el momento de tomar una decisión que transformará tu vida espiritual. ¿Estás listo para fortalecer tu fe y renovar tu esperanza? Entonces, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna palabra de aliento. Deja que estos mensajes llenos de fe y esperanza te acompañen en cada paso de tu jornada espiritual.
Y mientras caminas en esta fe fortalecida, prepárate para experimentar milagros y bendiciones en tu vida.